motivarle a él, a todos aquellos que tienen ese ministerio de poder predicar la palabra de Dios. Y yo soy uno de los pastores que siempre, hermano, doy la oportunidad para que nosotros podamos hacerlo. Y con nosotros hoy este día tenemos al predicador, nuestro hermano Ale, que no solamente, hermano, es un maestro, sino un buen estudiante también, amén, de la palabra de Dios. Y yo sé que un buen estudiante va a dar una buena palabra, hermano, que va a llenar nuestras vidas. Así es que con todo nuestro corazón y con todo respeto, recibámoslo con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Vamos a la primera epístola de los Corintios, capítulo 15, versículos 51, 52 y 53. Gracias a Dios por el privilegio que me ha concedido el pastor Jeremías Vargas, que le consultó el hermano Elías Zacarías, que es uno de los líderes del Ministerio de Caballeros. Le agradezco en gran manera por la confianza para que pueda predicar la palabra del Señor en esta noche. Primera epístola de los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Cuando lo tengan, me contestan con un amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará una trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmoralidad. De inmortalidad. Quiero que oremos al Señor, creyendo que Él puede hablar a nuestras vidas. Así que le animo a que pueda orar junto conmigo. Padre, te honramos y te glorificamos por el gozo que pones en nuestro corazón, por el deseo de buscar de tu presencia, oh Dios, por las promesas que tú has dado a nosotros y por el regalo maravilloso de la salvación. Padre, el misterio que has revelado para los que creen en tu nombre, lo conocemos, por lo tanto, oh Dios, estamos conscientes de ello y vamos a velar, oh Dios, en tus caminos, perseveraremos y pelearemos la batalla hasta el final, hasta que la trompeta suene. Te ruego, Dios, que te glorifiques en nuestras vidas, que uses mi vida en cuanto a la predicación de esta noche, y que cada hermano que está presente y amigos también, oh Dios, puedan entender el mensaje de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda redarguir y que nos haga entender, oh Dios, cuál es el propósito por el cual hemos venido a este lugar donde vamos a glorificar tu nombre desde el principio hasta el final. Te damos gloria, oh Dios, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. El título de la predicación es Misterio o secreto. Vamos a ubicarlo exactamente en el capítulo 15 de la epístola de los Corintios, donde vamos a analizar detenidamente este pasaje tan importante, el cual debemos de conocerlo como cristianos. Porque el cristiano debe de conocer, hermanos, el misterio que ha sido revelado en los tiempos de la gracia para la iglesia, y debe de ponerlos en práctica. Si usted nota, hermanos, en el versículo 1 de ese capítulo, comienza el apóstol a explicar acerca del misterio de la salvación que fue revelada a todos. En los versículos 1, 2 y 3, expresa de que los salvos, los que reciben el evangelio y perseveran en él, conocen el misterio de la salvación que ha sido revelado. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta para entender los versículos
que tenemos como base 51, 52 y 53. Porque es importante ir al origen del asunto, origen, hermano, del propósito de Dios. Así que el misterio de la salvación fue revelada para todos, pero solo lo pueden entender los salvos, los que reciben el evangelio, según la epístola de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2. De la misma manera, el misterio de la salvación fue revelada para todos, pero solo pueden entenderlo aquellos que creen en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este es un tema importantísimo que Pablo, desde los primeros capítulos, desde el capítulo 2 en adelante de la primera epístola, viene bregando con el pueblo que estaba en Corintios. Porque había un conflicto interno, de tal manera que algunos no creían en la resurrección de Jesucristo. Creían que Jesús no había resucitado. Sin embargo, Pablo mismo en esta epístola explica la razón por la cual él cree firmemente que Jesús había resucitado. Y explica una verdad que no la podemos, hermanos, ocultar, que es que las primeras mujeres que vieron a Jesús resucitado fue cuando iban a visitar la tumba el domingo. De la misma manera expresa que Pedro lo pudo mirar también resucitado. Dice que también algunos, o como 500, también lo miraron, lo miró Tomás. Y por último, dice Pablo, como un abortivo me apareció a mí. Y esta es la prueba más evidente de la cual yo puedo dar testimonio que Jesucristo sí resucitó de entre los muertos. El misterio de la salvación fue revelado a todos, pero solo lo pueden entender los que tienen una dependencia total de Dios con gratitud. Esto lo podemos ver en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 8, en el capítulo 15, versículo 8, 9, 10 y 11. Esos versículos podemos considerarlos como el cristiano es salvo y que conoce los misterios de la salvación. Aleluya. Porque tiene una dependencia total de Dios con gratitud. Pero detrás de todo esto, detrás de la salvación, detrás de este misterio, hay alguien que es el autor. Ese autor se llama Dios. Dios es el que determina enviar a su Hijo Jesucristo. Y lo envía a la tierra para que muera, hermanos, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y Él paga el precio de nuestros delitos, de nuestros pecados. Él se puso en nuestro lugar. Y esto es lo que Pablo dice, hermano, en los siguientes versículos. Que Dios es el autor de la salvación por medio de Jesucristo. En los versículos 15, o en el versículo 12 y 13, habla que hermanos, que el misterio de la salvación fue revelado a todos y que Dios es el autor de la salvación. Y que luego expresa que el cristiano no tiene que dudar cuando predica al Cristo resucitado. Estos son los versículos que van o anteceden del pasaje, que nosotros debemos de entenderlo correctamente para explicar una verdad, hermanos, verídica, una verdad real, la verdad de Dios. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a entender cuando explicamos o cuando entendemos de dónde se da inicio un propósito de Dios. El autor de la salvación es Dios a través de Jesucristo. Y el cristiano debe de defender su fe y perseverar en el evangelio. Debe de estar, hermanos, con confianza, con seguridad. No debe de tambalear. No debe de estar dudando que si Cristo resucitó o no. Debe de creer ciegamente que Jesucristo sí resucitó. Los apóstoles testificaron y Dios mismo testifica de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y es la prueba también que podemos encontrar es en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Si nota usted o lee todo el capítulo, va a encontrar que cuando estaba en el aposento o cerca del aposento alto, estaba en Jerusalén, se le apareció a muchos.
Y muchos le preguntaban acerca del reino. Y les dijo: no os conviene a vosotros saber los tiempos ni las sazones que a vuestro Padre le compete en su sola potestad. Y habla acerca de la manifestación del poder del Espíritu Santo, pero lo que llama la atención es cómo, hermanos, descienden unos ángeles y se van con Cristo hacia el cielo. Esto indica de que Cristo resucitó y está en el cielo sentado a la diestra de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El autor de la salvación es Dios por medio de Jesucristo. Pero debemos de entender que la confianza del cristiano debe de estar en los hechos y las promesas de Dios. Eso, hermano, debemos de entenderlo. Dios comienza con sus promesas al principio y al final cumple. Los hechos se ven, los hechos son reales. Es por esa razón que creemos que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ahora no debemos de entender, hermanos, que la confianza del cristiano debe de estar en los hechos y las promesas de Dios y la resurrección de Cristo. Esto lo podemos encontrar en el mismo capítulo, en sus versículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Pero Dios revela el misterio de la venida de Cristo. Nosotros no esperamos la venida, debemos de entender eso. Nosotros esperamos el día del rapto, el arrebatamiento. Porque como dice en los siguientes versículos, que la venida de Cristo será, hermanos, después del arrebatamiento, para avergonzar a los déspotas, para avergonzar a los pecadores, para avergonzar a los altivos, para avergonzar a los mentirosos. Pero mientras eso acontezca en la tierra, nosotros estamos con el Señor, glorificándole, honrándole, alabándole, porque Él es el único que se debe la honra y la gloria. Dios revela el misterio de la venida de Cristo, y esto lo podemos encontrar, hermanos, en los versículos, o en el versículo 23, donde Jesucristo es el primero en resucitar en el periodo de la gracia. Eso debemos de saberlo también, porque si bien es cierto, en la antigüedad resucitaron algunos, resucitaron. ¿Te recuerda, hermano, que cuando uno o fue un soldado a la guerra y murió y lo tiraron en un hoyo y cayó en los huesos del profeta, resucitó? Y no solo él. Se recuerda cuando Elías oró por aquel niño, resucitó. Pero no era en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia se inicia cuando Jesucristo viene a la tierra, cuando Dios se humaniza, como hombre actúa en la tierra para hacerlos entender que sí se puede vivir sin pecado. Es allí donde comienza el tiempo de la gracia, y Cristo, dice Pablo, es el primero en resucitar de entre los muertos en el tiempo de la gracia, y es la primicia de nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Si bien es cierto que Dios revela el misterio de la venida de Cristo, también debemos de entender que el Salvador de nuestras vidas gobernará en el reino milenario. Eso debemos de entenderlo en los versículos 24, 25, 26, 27 y 28. No es un capítulo que es politemático, es decir, no está compuesto por diferentes temas, sino que el propósito del apóstol es llevarlos a un punto importante en cuanto es el arrebatamiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En la venida de Cristo, los déspotas, los mentirosos, los engañadores, los ávaros, los vanidosos, esos serán avergonzados. Esto los podemos ver, hermanos, en los versículos 29 y 30. Si el misterio es revelado, debemos de saberlo. Misterio es una palabra que se define como hecho o cosa cuya naturaleza, causa o origen